Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado al deporte nacional e internacional, especialmente al fútbol más que nada. Y a veces me reclaman esto, ¿por qué no hablas un poco de otros deportes? Y sí, vale la pena, pero de tanto en tanto me echar un poco así, porque no es que la gente se vuelve loca por escuchar lo de otros deportes. Quien más, quien menos, tiene en su casa o en su entorno alguien que hace algún otro deporte y que ve que esa actividad no está reflejada en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ni en las redes sociales. En las redes sociales más o menos. Y por supuesto tampoco en los diarios. En los diarios ya perdieron esa multiplicidad de coberturas que había antes, donde sabíamos perfectamente cuándo habría noticias de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de fútbol, de salón, de atletismo, de natación, de handball, de cualquiera de los deportes que son y siguen siendo populares en nuestro país. Pero hoy día no. Hoy el básquetbol ya no es el mismo que fue hasta los 70, 80, digámosle por último, cuando los grandes partidos todavía llenaban los estadios. ¿eh? Y el fútbol de salón, con la división que tiene actualmente, y porque división es la que ocurre entre el fútbol de salón, del cual deviene el futsal FIFA, es decir, según mi criterio así grotesco, rápido, sin pensar, se puede decir que la FIFA le robó a la Federación de Fútbol de Salón ese espacio. Pero le robó solamente a los efectos del marketing y del dinero, porque a los efectos de la popularidad sigue siendo el fútbol de salón en este país el deporte más popular después del voleibol, aunque ustedes no lo crean. Porque el voleibol se juega en todas partes y en cualquier lugar y hasta se inventó el famoso piqui, que es jugar el voleibol con los pies, como para que se den cuenta de qué atractivo que es. Y no hay federación de piqui, no hay torneos de piqui. Y el famoso piqui es la diversión de todos los barrios y la fuente de apuestas probablemente más importante después de la de los hipódromos y las carreras de caballos cuadreras que todavía hay en el interior. Y sí, vale la pena hablar de vez en cuando de estas cosas. Por ejemplo, en este momento yo estoy escribiendo un libro juntamente con el profesor Eladio Báez, que es una de las figuras consulares del salonismo paraguayo, sobre la historia del fútbol de salón, sobre la historia de Eladio Báez, sobre su importancia dentro del, ¿cómo se llama? De la historia deportiva del Paraguay y cómo de cero en el año 1961, cero, no se conocía, no existía el fútbol de salón aquí, en el Paraguay. Para 1962 ya se formó una federación, en 1963 ya surgieron los primeros campeones, en 1965 ya se hace un campeonato sudamericano aquí en Asunción, ya gana Catú Paraguay el campeonato sudamericano. Y después de eso pasó el tiempo y Paraguay fue campeón del mundo y participaba en todas partes. Y enjundiosos dirigentes como Pepe Subizarreta, como Miguel Alarcón, este, Rolando Alarcón, Miguel es el hermano, impulsaron este deporte por el mundo y lograron construir una federación mundial que fue la que le hizo tambalear, le hizo temblar los talones a la FIFA. Y después finalmente la FIFA, por su enorme poderío económico y la imposición a los clubes afiliados a la FIFA a dejar de hacer fútbol de salón y dedicarse al futsal FIFA que inventaron ellos, y que en realidad no inventaron nada, ya estaba inventado, le pusieron unas reglas como para modificar un poco y no decir que es la misma cosa, pero en el fondo es la misma cosa, es jugar 5 contra 5 en una cancha reducida, que al principio no tenía ni medidas, después el fútbol de salón puso las medidas de 20 por 40 y hoy es la medida adoptada en todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas sí, yo sé que interesan, pero interesan así como ahora, de golpe y porrazo, sin aviso ni nada. Porque si yo le hubiera dicho que iba a hablar de fútbol de salón hoy, ustedes a lo mejor ni bola me daban. Pero como no les dije nada y esto surgió nomás anoche hablando con unos amigos cuyos hijos practican deportes exóticos, digámoslo así, como es el fitness, por ejemplo, ¿verdad? Y se puso de moda la alterofilia, que 5 años atrás no se sabía ni qué quería decir y ahora es la cuestión de levantar pesas.
Así siempre fue la halterofilia cuestión de levantar pesas, pero ¿quién sabía? Levantamiento de pesas, decíamos nosotros. Por decir campeonato de halterofilia, si están locos, van a ser hemofílicos seguramente. En fin, por eso ahora este introito que no tiene nada que ver con lo que habitualmente hago, pero que yo sé que sí les va a despertar la curiosidad. Y más adelante podemos hablar de algunas otras cositas por el estilo. Recordar, por ejemplo, cuando fuimos campeones del mundo, el único deporte que nos dio un campeonato mundial se llama fútbol de salón. 3 campeonatos mundiales, no uno. 3. Peteísmo, coimos, como diría ese mi colega que aprendió a hablar guaraní hace unos días y sabe contar hasta 5. Y bueno, eso, hasta ahí. Porque si les digo que cuando me enteré de la historia de Chiqui Arce, me caí de espalda. Si a mí me preguntaban si eso podría ocurrir, hubiera dicho rotundamente que no. Así como dije que no creí ni un poco luego que Jubero iba a volver a ser Porteño. Pero como los periodistas no somos los que tenemos la verdad de la milanesa, sino que son los dirigentes, ¿quién se iba a imaginar las idas y vueltas de Chiqui Arce? ¿Quién diría que de defenestrado, peando la verdad, oñemoseni, con el dolor en el alma lo digo porque lo aprecio muchísimo a Chiqui, con quien tengo una gran amistad, de esas que se mantienen a través de los años, pero no iba a creer jamás que después de salir como salió de Cerro Porteño, de la noche a la mañana, sin siquiera una carta previa de intimación o de lo que fuera, estaría hoy en el Banco de Olimpia tratando de sacar a este club del pantano en que lo metió este Carmona en poco tiempo, y ahora resulta que está otra vez ahí. Entonces dije, no, voy a mirar un poco la historia de Chiqui, a ver cómo es la cuestión. Y la historia de Chiqui es una historia como la de cualquier futbolista que viene del interior del país, con 2 dedos de frente y un poco de neuronas. Chiqui vino de Paraguarí a Cerro Porteño. Jugaba en el 14 de mayo, 15 de agosto, un club con nombre de cumpleaños. Era el club de Chiqui de Paraguarí. Vino a Cerro Porteño, donde fue campeón 90, 92, 94, 94 o 92, 94, 96. No me acuerdo muy bien, pero fueron 3 años que fue campeón. Y estando en Cerro Porteño jugó la Copa Libertadores, de ahí se fue al Gremio de Porto Alegre, del Gremio se fue al Palmeiras, donde gozó de prestigio, integró incluso las selecciones esas que se hacen siempre después de los torneos, la selección de América, la selección del mundo, qué sé yo, qué sé cuánto, como lateral derecho. Después se fue después de eso terminó su carrera en Brasil y se fue a Japón. De Japón vino a Libertad, donde jugó 2 años, justo coincidiendo su despedida con el gerenciamiento que hicieron Miquel Agnoli, eh, Carlos Quise y Horacio Cartes para hacerse cargo del Libertad que había ido al descenso. Y cuando termina Chiqui su carrera en el Japón, viene a Libertad, juega 2 años en Libertad y después termina su curso de dirección técnica y entra en ese equipo como director técnico de la reserva del conjunto del Libertad. Después se queda en Libertad, pero antes ya había estado en Rubio Ñu y a Rubio Ñu volvió después de Libertad con una linda campaña que realizó con ese club. Hasta que en el año 2013 llega a Cerro Porteño. Y en Cerro Porteño se recordarán ustedes que salió campeón invicto, que al año siguiente, a mediados de finales del 14, lo sacaron y se fue a Olimpia y lo llevó a Diego Barreto con él, que había sido más o menos el culpable de que Cerro no hubiera llegado a la final de la Copa Libertadores del año anterior. Y en Olimpia salió campeón de punta a punta en 2 años. Después se fue a la selección antes, la selección lo chutaron otra vez porque no le ganó a nadie. Volvió a la selección una vez más
Y bueno, y después reaparece en Cerro Porteño en el 2019. Campeón, después campeón en el 21 y ahora, este año, antes de comenzar este campeonato apertura, le dice a amigo, en Bobuca uso camisa lomo a Terejoche de Coahuila. Y se fue. Y se quedó callado. Y no dijo ni una palabra. Y no dio ni una entrevista. No hizo ningún comentario. Nada. Hoy nos desayunamos. Bueno, ayer ya almorzamos con esto. Pero no creíamos todavía. Esta madrugada se confirmó que va a estar en el banquillo de Olimpia. Y ya va a dirigir luego, sí que, el partido de este fin de semana. Entonces, el mundo de lo impensable y el mundo donde lo imposible se hace realidad es el mundo del fútbol. Bienvenido, chiqui. Tu casa es el fútbol. No tenés bandera. Eso me gusta. Te brindas íntegramente por quien sea que confíe en tu trabajo. Yo no te hubiera aceptado, sinceramente. Pero te apoyo, te seguiré y te sigo queriendo, querido amigo. Chao. Sí, chao. Ok, listo. Ya nos vamos a ver, no te preocupes. Esto es rico, es lo que está pasando. Peores cosas hemos pasado los dos. Y los dos pasamos calvarios terribles con nuestros hijos y nuestros nietos. Así es que te entiendo también desde ese punto de vista. Y lo que decía también, cuando apareció el nombre de Jubero la vez pasada, anteayer, citado por un colega de ABC Color, Federico Arias, no creí luego, y dije luego que no creo. Y ahí está, me taparon la boca. ¿Qué va a hacer? No sé. No sé. Realmente hasta ahora no entiendo. En este país no entiendo qué es lo que es, qué para lo que hace el gerente. Sé, por ejemplo, que Redondo fue no sé cuántos años gerente del Real Madrid, por ejemplo, por decir por citar un nombre. Pero hasta ahí. Y después. Y salió no sé cuántas veces campeón del mundo y de Europa y de España. ¿Y los nuestros? ¿Qué tal pidió los gerentes nuestros? Ereminache, Pemomeuminache. Alemán, vos que sabés tanto. Cándido Paredes, contame. ¿Qué es lo que hace el gerente en este país? ¿Qué hace en este país el gerente? ¿Hasta dónde tiene la mano suelta para disponer? Porque finalmente no dispone de nada, Nico. Sugiere nomás. Yo creo que fulano de tal puede ser el entrenador. Yo creo que Mengano de tal puede ser el no sé qué. Y así sucesivamente, pero no hay gran cosa, no hay gran cosa realmente. Y yo no sé hasta qué punto esta situación puede mantenerse. Y bueno, y así estaban las cosas. Y acordate que de fútbol podemos discutir horas, horas y horas, sin ninguna duda. Y que dada la... Estoy arreglando un poco mi cámara porque se me movió y no... Ahora sí. Este, en el fútbol las cosas todas son posibles. Pues, y entonces hablar de H o de F o de B, cuando se prende mi pantalla. Ahora recién se prende mi pantalla de texto. Porque ese pues es el punto. Siendo